no haya peligro de formación de arco entre conductores y el soporte a través de la aislación, o entre los conductores entre sí o el resto de las entidades mencionadas como consecuencia de la sobretensión temporal y permanente de cualquier tipo. La flecha máxima cuando corresponde a las condiciones más restrictivas de cálculo. Estamos hablando de la línea 1. Las oscilaciones producidas por el viento o la nieve acumulada sobre los conductores o las oscilaciones producidas por el efecto del desprendimiento repentino del manguito de hielo o cualquier otra acción mecánica que modifique las distancias. Recording in progress. Me perdí. Las oscilaciones producidas por el viento o de las nieve acumulada sobre los conductores o las oscilaciones producidas por el efecto del desprendimiento repentino del manguito de hielo o cualquier otra acción mecánica que modifique las distancias. La corrección necesaria para las condiciones atmosféricas locales, tales como altura, humedad, temperatura, hielo, lluvia, nieve, polución, etc. La configuración de los conductores, vara rígida, estructura, conductor, estructura. La distancia mínima de los conductores a la estructura para la altitud de hasta 1000 metros, o sea, el nivel zona 1, sobre el nivel del mar, considerando la cadena de suspensión derivada por la condición de sobretensión, serán las que se detallan a continuación. Voy a leer la de 66. Dice, distancia mínima para sobretensión trasciente, 450 milímetros, distancia mínima para la sobretensión frecuencia industrial, 225. Ahí aparece el DSW y DF1 para que los vean en las fórmulas anteriores. Para alturas superiores a 1000 metros sobre el nivel del mar, los valores de la tabla número 3 se deberán corregir según se establece en el punto 5.6. En general, para la aplicación de los espaciamientos mínimos señalados en el punto 5.2, deberá considerarse aquella parte del conductor de la cadena de aisladores u otros accesorios más desfavorable y el correspondiente ángulo de vibración de la cadena. Ver figura número 2. En particular, para efectos de medir el espaciamiento DFI, se deberá suponer la cadena de aislación desviada por la presión del viento que se señala en el punto 5.9 RPT 11, línea de transporte, a una temperatura de 15 grados Celsius y suponiendo el conductor a la temperatura que alcanza cuando está transmitiendo la máxima potencia de diseño. Asimismo, para efectos de medir el espaciamiento de SW, se deberá suponer la cadena de aislación desviada por un cuarto de la presión del viento que se señala en el punto 5.9 del pliego número 11. Línea de transporte, que es la línea 1, a una temperatura ambiente de 15 grados y suponiendo el conductor a la temperatura que alcanza cuando está transmitiendo la máxima potencia de diseño. Ahí aparecen los detalles, aplicación de espaciamientos mínimos en la estructura. En las líneas aéreas, la separación mínima que se admitirá entre dos conductores desnudos, medida en el centro del vano, será la indicada por la expresión siguiente. Separación en metros. 0,36 por raíz de la flecha más kilovol partido por 130 más 0,5 por C, donde F es la flecha máxima aparente en metros. Kilovol la tensión nominal. C, longitud en metros de la cadena de aisladores de suspensión. En el caso de usar aisladores rígidos cuando se trata de cadena de anclaje, se tomará C es igual a 0. Se podrán establecer valores más exigentes de distancia eléctrica a las calculadas si las condiciones particulares a las que pueden ser sometidas las instalaciones lo ameritan. La distancia de los conductores entre sí y de esto a los soportes indicados en el punto anterior son valores mínimos que deberán adoptarse. Las empresas
Podrán en todo caso fijar dichas distancias de acuerdo con las condiciones locales, con su debida justificación, previa autorización de la SEC. La distancia eléctrica serán corregidas para la altitud de las instalaciones mayores a 1000 metros sobre el nivel del mar, de acuerdo a la siguiente expresión. Ahí aparece. O sea, en el caso que hicieran ustedes una línea en las minas, tienen que tener presente, en las mineras, tienen que tener presente esto. La altura mínima de los conductores sobre el suelo calculada para la flecha máxima del conductor sin sobrecarga, esto es, suponiendo al conductor transfiriendo la máxima potencia de diseño y considerando una temperatura ambiente de 15 grados Celsius, entre paréntesis, sin considerar efecto del viento ni tampoco el efecto del hielo, será la indicada en la tabla número 4. Lugar: regiones poco transitables, montañas, praderas, cursos de agua no navegables, superficies sin tránsito de vehículos, distancia medida verticalmente en metros, 6 más 0,06 por kilovolt. Regiones transitables, localidades, carreteras, autopistas, caminos, cruces de camino y calles, 6,5 más 0,06 por kilovolt. Además de lo anterior, la distancia mínima al suelo en calles, caminos y autopistas deberá cumplir con las exigencias de la autoridad vial correspondiente. Cuando se trata de cursos de agua navegables, el cruce sobre esta zona y la determinación de la altura de los conductores deberá coordinarse con la autoridad competente de tal manera que se permita el paso libre en las embarcaciones. Distancia entre líneas de tensión nominal mayor a 23 kV y generadores eólicos. La distancia mínima entre un generador eólico y un plano vertical que contenga el conductor más próximo en reposo será, y ahí aparecen los datos. Ahí está generador eólico, las torres y las distancias entre líneas de tensión nominal mayores a 23 y generadores eólicos. Distancia de seguridad en instalaciones de distribución, la línea 3. La voy a marcar aquí para que no se le olvide. Separación horizontal entre conductores en líneas aéreas. La separación horizontal mínima entre conductores deberá ser A, en soporte fijo, los conductores desnudos del mismo o diferente circuito, en soportes fijos con aisladores rígidos deberá tener la siguiente separación horizontal mínima. De media de línea de 15 a 23 kilovolts, 380 milímetros. En aisladores de suspensión, cuando se usen aisladores de suspensión con movimientos libres, la separación entre los conductores va a aumentarse para que al inclinarse una cadena de aisladores hasta formar un ángulo de 30 grados con la vertical, la separación sea igual o mayor que la obtenida por medio de la letra anterior. Separación vertical entre conductores de línea. La separación vertical mínima en metros entre conductores de línea localizados en diferentes niveles de una misma estructura deberá ser lo indicado en la tabla 5. Ahí aparece. Línea de tensión reducida. ¿Cuál es la línea de tensión reducida? ¿Cuál es? ¿Alguien que me diga? 100 volts nomás. Línea de baja tensión, 380 o 220. O fijamos un límite de 1000. Líneas de media tensión hasta 15 kilovolt y líneas de mediana tensión superior a 15 kilovolt, la línea 3, aquí aparece con otra 1 metro. Los conductores pueden instalarse una separación vertical menor que la indicada en la tabla 5 cuando estén colocados en un soporte vertical de varios conductores que estén firmemente sujetos a un lado de la estructura y se cumplen con las siguientes condiciones. Los conductores deberán ser de baja tensión, excepto si son cables de media que tengan cubierto pantalla metálica continua efectivamente puesta a tierra. Todos los conductores deberán ser del mismo material. La separación vertical entre conductores desnudos de baja no deberá ser menor que lo indicado aquí. Hasta 30, separación 20. Más de 30 en el vano, 30 centímetros. Distancias mínimas no serán aplicables a cable aislado
ensamblado. Cuando el vano en líneas de media tensión superior e inferior sea mayor a 90 metros, a la separación vertical de 1 metro se deberá aplicar un incremento de 1 centímetro por cada metro en exceso de 90 metros. Altura mínima de conductores sobre el suelo. La altura mínima del conductor sobre la superficie medida en el punto más bajo dentro del ancho de la zona de cruce será indicada en la tabla 1. Y aquí aparecen todos los datos. No los voy a leer porque ustedes aquí lo pueden ver. Conductores de media tensión, el lugar que tendríamos aquí, ahí, y las regiones. Esas son para llenar en la tablita que les pedí que las llenaran. Con eso me demuestran que leyeron. Distancias mínimas de alumbrado público, ahí no me voy a meter, pero lo tienen ahí. También aquí, mayores de 15 a 23, 0,8 metros. Los postes o estructuras exclusivas de alumbrado público y sus luminarias podrán ubicados dentro de la franja de seguridad de las líneas eléctricas aéreas, solo si la distancia entre el conductor afectado por la sobrecarga del viento por la temperatura máxima de operación a 30 grados Celsius de temperatura ambiente y el punto saliente del alumbrado público más cercano a las líneas no sea inferior en cualquier dirección a la distancia de seguridad establecida en el punto 4.2, previa coordinación con la empresa. Bien, muy interesante. Esto va exclusivo para el capítulo 8. Hay que tenerlo ahí al día. Cierro. Le vamos a poner, ¿desea guardar los cambios? Sí. Y dice normas y la guardamos ahí. Este es el pliego normativo número 7, ahí, y guardamos. Sí. Cierro aquí. ¿Alguien pensó que no había normas? Hay cualquier norma. Ya, pliego técnico RPT número 11. ¿Qué dice? Vamos a compartir. Por eso que nadie puede pedir que se las aprenda. Hay que saberlas interpretar y saber dónde están. Compartir. ¿Qué dice? Líneas de transporte. ¿Tenemos línea de transporte en nuestro proyecto? Sí. ¿Cuál es la línea de transporte? La línea 1. Luego el RPT número 11, como se dice, viene al dedo. El anillo viene justo al dedo. Materia en línea de transporte. ¿Me están escuchando o estoy haciendo el loco aquí yo? Se escucha. Sí, Ya, profe. Se escucha, profe. ya. No se vayan a quedar dormidos. El objetivo del presente pliego técnico es establecer los requisitos de seguridad que deberán cumplir las líneas de transporte aérea. La línea 1 podrían ser subterráneas o submarinas, pero esto es lo que tienen que cumplir. Este pliego técnico aplica a las instalaciones de producción, transformación, transporte y distribución de energía eléctrica, especialmente transporte porque es para 66 kilovolt. La línea de transporte nuestra es en 66 kilovolt. Bueno, términos: accesible, aislador, anclaje, apoyo, armadura, protección metálica contra efectos mecánicos constituidos por alambre de sección circular o rectangular, flejes, bandas o trenzas colocadas sobre un cable. Banco de ducto es lo que yo llamo, lo voy a colocar aquí para que no hayan dudas. ¿Cómo se llama esto? Ya hemos visto. Corduc. Baja. Cor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
¿Están Sí, profe. ahí? Ya, Sí, profe. ya. Ahí publico yo. Un banco de ducto para mí es un cordo, es lo que utilizábamos en Asmar, Huachipato, Petrodán, etc. Cable de guarda, aquí dice guardia. Yo siempre aprendí que era cable de guarda. Conductor conectado a tierra colocado a una altura superior a la de los conductores energizados con el objeto de protegerlos de descargas. Una cámara. Entonces, ¿tiene cables de guarda nuestro trabajo? La línea 1 tiene cable de guarda. Sí, sí tiene. Sí, sí Ya, tiene. entonces, aquí está la definición correspondiente. Cámara, ya lo dije, es una estructura sólida situada encima o debajo del suelo para facilitar el tendido, mantenimiento y reparación de conductores, permitiendo el empalme de los distintos ductos que conforman la canalización. Ducto, canalización cerrada que sirve como vía a los conductores o cables. Estructura, todo aquello que puede ser construido o edificado, puede ser fija o móvil o estar en el aire, sobre, bajo, en la tierra. Bueno, falla, fase, flecha un conductor. En un vano o una línea aérea es la distancia medida es en un vano de la línea aérea es la distancia medida entre la línea recta imaginaria que une los apoyos del conductor y la tangente del conductor paralela a ella. Galloping corresponde a oscilaciones de baja frecuencia y gran amplitud de líneas de transporte debido al viento. Bueno, haz de conductores, conjunto de omas, conductores utilizados como un solo conductor con separadores para mantener configuración predeterminada. Los conductores individuales de este conjunto se llaman subconductores. Instalación eléctrica, línea aérea, línea de transporte, sistema de conductores y sus accesorios para transporte de energía eléctrica desde una planta de generación o una subestación a otra subestación. Mantenimiento, conjunto de acciones o procedimientos tendientes a preservar o restablecer un bien o un estado tal que le permita garantizar la máxima confiabilidad. Remate es una estructura de soporte empleada normalmente en los puntos de comienzo y término de la línea. Sobrecarga, tensión de contacto. Diferencias de, vamos a marcarle esta porque este nombre también aparece en las mallas de tierra, ¿se acuerdan? Dice diferencia potencial entre el aumento potencial de tierra y el potencial de superficie en el punto en que una persona está de pie mientras que al mismo tiempo tiene una mano o contacto en una estructura conectada a tierra. Transporte, vida útil, tiempo durante el cual un bien cumple la función para la que fue concebida. Línea de transportes aérea. Tenemos línea de transporte aéreo en la línea 1. Luego tenemos que leer requisitos básicos. La línea eléctrica aérea debe estar diseñada y construida de tal manera que A. Cumpla su propósito a un conjunto de condiciones definidas. No signifique riesgo de lesiones o pérdida de vida humana. Los requisitos anteriores deberán cumplirse por la elección de materiales adecuados, por su diseño apropiado, por los procedimientos de control para el diseño de fabricación de la construcción y el uso al que está destinado el proyecto particular. Coordinación de las tensiones mecánicas. Una línea aérea como un sistema requiere la coordinación de las tensiones mecánicas de los componentes que la constituyen. La coordinación de las tensiones mecánicas en la práctica generalmente se obtiene haciendo coincidir los factores parciales y o los casos de carga. Consideraciones adicionales. Los soportes de las líneas de transporte colocados en lugares frecuentemente a los cuales sea fácil trepar llevarán placas con inscripciones que representen en forma llamativa el peligro de muerte el cual expone el que se acerca a los conductores. Estas inscripciones deberán cumplir con lo establecido y el pliego RPT 09, señalización de seguridad de instalaciones, y se colocarán de manera que sea difícil
deteriorarlas. No se permite fijar líneas de transporte a edificios, salvo cuando estos sirven exclusivamente a la explotación de las instalaciones eléctricas o están destinados a una subestación de utilización. No podrán construirse unas líneas aéreas de cualquier categoría sobre edificios existentes ni hacer construcciones debajo de las líneas aéreas existentes, salvo aquellas edificaciones propias de la explotación de la misma instalación eléctrica. Vida útil de diseño, aparece ahí, es el periodo por el cual una línea aérea se va a utilizar con el mantenimiento previsto sin que se requiera una reparación sustancial. La sección de los conductores desnudos utilizados en línea de transporte se determinará de modo que la temperatura máxima en servicio, calentamiento más temperatura ambiente, no sea superior a 85 grados tanto para conductores de cobre como de aluminio. Los soportes y torres al borde de camino deberán colocarse de manera que no perturben la circulación de los vehículos y las personas. Cruces y paralelismo, muy importante. Consideración. Consideraciones. Se entiende por paralelismo el de las líneas vecinas que siguen de manera aproximada a la misma dirección, aun cuando sus trazados no sean rigurosamente paralelos. Se entiende por cruce el punto donde los trazados de las líneas diferentes se cortan. Las líneas que pasan por encima de la otra se designa línea superior y sus soportes más cercanos al punto de cruce por soporte de la línea superior. Los soportes de la línea inferior son aquellos que llevan los conductores que pasan por debajo de los conductores de la línea. Para todas las distancias convenientes, cruce y paralelismo aéreo aquí definidos serán aplicables las disposiciones del 5.4 del RPD pliego 07, franja y distancia de seguridad, que establece las distancias mínimas a cumplir cuando el propietario de una línea necesita ejecutar un cruce o paralelismo en otras líneas existentes o con vías férreas, deberá dar cumplimiento al procedimiento que defina la superintendencia. En los cruces a que se refiere el punto 587 y los tramos vecinos no deberán existir defectos en los conductores. En estos vanos no se permite el uso de uniones. Paralelismo aéreo en líneas de tensión reducida y líneas eléctricas. En trazados paralelos, las líneas de tensión reducida de propiedad de terceros se deberán instalar sobre soportes distintos y fuera de la franja de seguridad de las líneas de transporte. Se excluyen de esta disposición los trazados de líneas multitensiones, cruces de líneas de tensión reducida y líneas eléctricas. Bueno, ahí hay que leer, dice, no se permitirán los cruces de conductores de líneas de alta tensión de más de 23 kilovolts y de conductores de corrientes débiles. ¿Cuáles son las conductores de corrientes débiles? Todo lo que es comunicación, no más de 100 volts. La distancia horizontal entre los conductores de la tensión reducida de los conductores o soporte de la línea eléctrica de transporte aéreo que estén más cercanos deberán ser por lo menos igual a la calculada de acuerdo a lo señalado al punto 5.4 RPTD número 100, franja y distancia de seguridad. Aquí se puede ver la importancia que tiene el RPTD número 7, franja y distancia de seguridad. Por eso pedimos tablas que ustedes tienen que llenar. La distancia vertical mínima entre los conductores más cercanos de líneas eléctricas de transporte aérea y líneas de tensión reducidas que se cruzan no deberá ser inferior a los siguientes valores para las líneas eléctricas de transporte. ¿Cuál es una línea eléctrica de transporte? La línea número 1, 66 kilovolts. 1,8 metros más 0,05 metros por kilovolt. La distancia en el punto de cruce y la estructura más cercana de la línea superior es mayor de 50 metros. La distancia indicada en la letra anterior se aumentará a 0,03 metros por cada metro de exceso sobre 50 metros. La distancia indicada en la letra anterior se determinará para las condiciones de la flecha máxima en el conductor superior y para el conductor inferior se considerará esta una temperatura de 15 grados Celsius sin sobrecarga. Paralelismo. Ay, señor. Estamos recién empezando. Paralelismo de las líneas eléctricas aéreas entre sí. En los casos de paralelismo sobre soportes comunes de líneas eléctricas aéreas
de tensión diferente, las condiciones de mayor tensión deberán colocarse por encima de los otros. La distancia entre dos conductores de líneas de tensión diferentes que están fijados sobre soportes comunes o sobre soportes distintos no deberá ser inferior a la distancia entre los conductores de la línea cuya tensión sea la más elevada. Distancia deberá ser aumentada en los casos especiales mencionados en los puntos siguientes. Cuando se instalen en la misma postación conductores de alta y baja tensión, estoy hablando bien, conductores de alta, líneas de 66, porque no hable de conductores de baja. Y baja tensión, la distancia entre los conductores de diversos voltajes será por lo menos igual a la separación que se obtiene calculándola de acuerdo al pliego RPT número 7, franja y distancia de seguridad. En todo caso, será superior a 1 metro. Cuando se trate de conductores de sección material diferente, la distancia deberán verificarse para las condiciones de la flecha max. Cuando dos líneas de transporte de tramos menores de 60 metros que pertenezcan a empresas diferentes se acerquen sin cruzarse la distancia horizontal entre los conductores más cercanos de las dos líneas, deberá ser a lo menos 2 metros. Cuando haya paralelismo entre líneas de transporte en soporte independiente o de empresas diferentes y una de las dos líneas tiene tramos mayores de 60 metros, la distancia horizontal entre los conductores más cercanos de las dos líneas deberá ser de 2 metros más 0,02 metros por cada metro de exceso. Bueno, como ustedes pueden ver, la línea, este RPT que corresponde a línea de transporte está completo. No voy a seguir leyéndolo. Ustedes lo pueden ir haciendo. Ahí están las fórmulas cuando vayan rellenando las tablas que le pedimos. Aquí dice, por ejemplo, en los cruces de línea eléctrica aérea, la distancia horizontal que debe mantenerse entre los conductores de la línea inferior y las partes más cercanas de los soportes de la línea superior deberá cumplir con lo establecido en el RPT número 7, franja y distancia de seguridad. 1 más la flecha partido por 2 si la distancia es inferior a una línea de baja tensión. 1,5 más la flecha raíz de 2 más kilovolt partido por 170, etcétera. Y así sigue, yo les marqué todo lo importante. Flecha máxima en el conductor superior. Esto es, suponiendo que el conductor transfiriendo la máxima de potencia de diseño y considerando una temperatura ambiente de 15 grados Celsius para el conductor inferior, se considerará a una temperatura de 15 grados Celsius sin sobrecarga, sin considerar la acción del viento ni el hielo. Cruce y paralelismo de línea eléctrica con ferrocarriles. Aparece en la tabla y ustedes tienen que indicarlo. Las líneas aéreas de transporte deberán cruzar las vías férreas siguiendo su trazo y en su vano no debe sobrepasar de 100 metros. O sea, ahí hay que reducir las torres. Yo les voy a dar unas tablitas de Endesa donde aparecen los vanos permitidos en 66 kilovolts. En las líneas de 23 kilovolts solamente hay que caminar por las calles y se van a dar cuenta que están entre 60 metros, 100 metros. Pero las de 66, de 200 hasta 500 metros pueden encontrar torres separadas. Pero hay que considerar entonces que estas indicaciones quedan ahí. En los cruces de línea férrea. En los tramos de las líneas aéreas de transporte no tendrán limitación de longitud cuando estén constituidos por conductores cableados de 3 o más cedros y cuando cada conductor tenga una sección igual a 30 milímetros o superior. Si es de cobre, si es de otro metal o aleación, deberá tener una sección que dé una resistencia a la ruptura por lo menos igual a aquella de un conductor de cobre de 30 milímetros cuadrados. Coeficiente de seguridad del cruce, calculado de acuerdo con la disposición aplicada en el punto 511, será por lo menos igual a 3 para los soportes y espigas, los aisladores y para los conductores. Las fundaciones de los soportes deberán resistir el volcamiento con un coeficiente de seguridad de 1,5
y deberán ser proyectados de acuerdo a la naturaleza del terreno. En la hipótesis de ruptura de los conductores en el tramo vecino al cruce, la estructura debe resistir con un coeficiente de seguridad 1,75 para soporte y para las fundaciones. Los cruces de vías férreas, los conductores de línea aérea de distribución 23 kV y transporte 66 kV deberán tener por lo menos una resistencia equivalente a la sección y tensión de ruptura establecida en el punto 5.3 del pliego RPTD número 04, conductores. Cruce de líneas eléctricas con ferrocarriles que tienen la línea aérea de contacto. Los pasos de línea eléctrica por encima de la faja de los ferrocarriles, cuya tensión de servicio de la línea de contacto es igual a superior a 1500 volt, están prohibidos, salvo cuando se trate de las siguientes situaciones. Línea aérea de transporte, línea aérea de distribución, cuyos conductores, en caso de ruptura, no pueden tocar la línea de contacto, cable fijado a puentes y otras estructuras que pasan por encima de la vía, etcétera. Cruce de líneas eléctricas con ferrocarriles que no tienen línea aérea de contacto, aparece ahí. Cruce de líneas aéreas con andariveles, condiciones geográficas, tabla 1. Zona 1, cordillera, la que tenemos nosotros, comprenderá en general la zona ubicada a una altura en metros sobre el nivel del mar, según superior a la tabla número 1, entre los paralelos Puerto Montt y Los Ángeles, 500 metros, entre Los Ángeles y La Serena, 1000 metros. La altitud, La Serena y Copiapó, 1500, al norte de Copiapó, 2000. Zona 2 comprenderá en general una faja costera de 20 kilómetros de ancho entre los paralelos de Tongoy y Puerto Montt. Zona 3, el resto del país del norte del paralelo de Puerto Montt. Zona 4, el resto del país al sur del paralelo de Puerto Montt. Los conductores, las condiciones meteorológicas máximas que se consideran en este caso son las indicadas. Zona 2, presión del conductor 50 kilos por metro cuadrado, temperatura ambiente 0. Zona 3, ya. Para la zona 1 y 4 se deberán tomar... ¿Cómo? Ya, al tiro nomás termino. Zona 1. Para el diseño de las instalaciones se deberá presentar un informe que contenga al menos la siguiente información: estudio climático y meteorológico de la zona del trazado de la línea, determinación de escenarios meteorológicos extremos a lo que se verá en el proyecto, zonificación meteorológica, etcétera, etcétera. Después aparece qué es lo que es una estructura de soporte, subestaciones, solicitaciones estructurales, ángulo, bien. Aquí está especial para la cálculo mecánico. Tienen que tenerlo presente, leerlo y tenerlo a mano cuando vayan a calcularlo. Las solicitaciones del viento, la estructura, factor de efecto de turbulencia, el factor de forma, solicitación de ángulo, etc. Bueno, es largo así que lo dejamos hasta aquí, ya no hemos pasado, les agradezco su atención y nos vemos el miércoles. Tengan presente estos documentos, se los voy a enviar a la brevedad. Que estén bien. Chao, Chao. maestro.